Buenas, mi nombre es Mónica Luz Vaquero Jiménez, estoy en el ciclo 4E de la Normal de Nocaima. Mi trabajo de investigación está dirigido es una pregunta, porque dice, profe, ¿qué es geometría? Esa clase a mí no me la han dado. ¿Por qué ese proyecto? ¿Por qué esa investigación? Anteriormente yo venía con un grupo en una investigación en el tercer semestre, pero desafortunadamente en este cuarto semestre me vi en la obligación de trabajar sola. Para mí, fabuloso, porque tengo facultad y autoridad en lo que yo quiero manejar, o sea, no dependo de nadie, sino que mi trabajo es personal. Y por eso me gustó escogí ese tema, porque cuando hice mis primeras prácticas en el tercer semestre, llevé una actividad en una hoja cuadriculada donde los chicos del grado tercero, creo que era tercero o segundo, hicimos esta actividad. Yo se los llevé listo, les llevé el círculo, que es una figura geométrica, y le dividí la hoja en diferentes colores. ¿Para qué? Porque noté que tenían problemas en colorear, o sea, la motricidad fina. El coloreo lo tenía, se salían de todas partes. Y con esto ayudé a los chicos a que pudieran manejar mejor los trazos. Entonces desde ahí vi la curiosidad de la importancia de lo que es trabajar en una hoja cuadriculada y de lo que es trabajar las figuras. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto mío? Que es identificar los problemas que causan al joven el no saber la geometría. Una de las importancias de la geometría es que la geometría va enlazada con la matemática. Uno de los autores más importantes, Platón, tenía en el dintel de su casa una escritura que decía: nadie entra aquí si no sabe geometría. Para él era muy importante el conocimiento de la geometría, porque con el conocimiento de la geometría se enlazan muchos saberes. Uno de los objetivos específicos es analizar la incidencia de los aprendizajes de los chicos. Cuáles son sus aprendizajes básicos y cuál es la asimilación que tienen en la matemática. Es comprender la incidencia del conocimiento que tienen en su desarrollo e indagar las causas y cuáles son las falencias que tienen en el desempeño de la matemática. Dice, yo estuve investigando y en Wikipedia dice que la matemática, la geometría viene desde el siglo XIII a.C. y fue constituida un conocimiento práctico en áreas y volúmenes. Dice que se dio por el descubrimiento de la rueda y de ahí por el número pi, y también con eso se amplió el sistema sexagesimal y se dio el conocimiento del calendario, o sea, de los 365 días, que hasta hoy lo estamos evidenciando. Eso ayudó a la fórmula también de lo que es el triángulo con el conocimiento de la rueda. Con mi proyecto he indagado con los chicos, ahora que estoy en el cuarto semestre, y estoy haciendo mis prácticas en la vereda San Fernando, que allá para llegar allá toca llegar en moto, y es un paisaje hermoso. Cuando uno va en el camino, evidencia las diferentes al lado y lado de la carretera, los diferentes cultivos,
Y como se estoy manejando la geometría, veo la geometría plasmada ahí en el diario vivir, porque la geometría se ve en el diario vivir. Dicen uno de los autores que yo tengo escritos ahí que la geometría es el diario vivir. Y es cierto, porque dice que aquí un arquitecto para plasmar una maqueta tiene que trazar líneas, trazar cuadros. Entonces, en sí es muy importante la geometría. Y si hablamos de una modista, ni se diga. Tiene que trazar líneas, tiene que trazar rectas y diseñar figuras donde salen triángulos, media circunferencia. Entonces, desde el descubrimiento de la rueda se abrió ese abanico de figuras. Cuando yo llego a la vereda y estoy en el salón de clases, es un salón de clases donde es multinivel, segundo, tercero y quinto creo que es, o tercero, cuarto, sí, quinto. Yo trabajé más que todo en el mismo salón, trabajé el grado quinto. Y les pregunté para ellos qué era la geometría. Muchos me decían que son las figuras geométricas, triángulos, círculos, o sea, lo básico. Otros que no sabían, que primera vez que escuchaban esa palabra, que no sabía qué era. Muchos me decían que era un juego geométrico, que donde estaban unas escuadras, unas reglas y una circunferencia. Entonces, y yo les decía, bueno, vamos a trabajar unas figuras geométricas. Y al llevarle las figuras geométricas, trabajé, les mostré lo que fue estos cubos, o sea, les llevé esta caja de bloques donde se plasma todas las figuras geométricas, el triángulo, el círculo y todo eso, y formábamos figuras geométricas. Muchos nunca habían visto lo que era un bloque, porque los chicos de la vereda, la mayoría son hijos de trabajadores, de dueños de fincas. Entonces yo aproveché con ellos y les preguntaba, hice una encuesta. Encuesté a los chicos, encuesté a los profesores y encuesté a uno que otros padres de familia. En la encuesta de los profesores tienen mucho conocimiento de lo que es la geometría. Pero cuando yo les preguntaba si tienen tanto conocimiento en la geometría, ¿por qué no se la transmiten a los chicos? Porque me decían que ellos necesitaban nada más lo básico, le daban lo básico, el triángulo, lo que son las figuras geométricas y las áreas y los volúmenes de cómo se forman. Cuando yo le preguntaba, le hacía la encuesta a los chicos, muchos decían que no sabían qué era la geometría, otros me decían que eran las figuras geométricas, otros decían que eran líneas y otros decían que eran matemáticas o no sabían. Cuando llego a los padres de familia, unos me dijeron que no sabían, que no conocían qué era eso. Otros me decían que eran las figuras geométricas, triángulos, círculos, rectángulos. O un señor, sí me quedé admirada cuando un señor me dice que son líneas y es área y volumen y líneas. Entonces le pregunté por qué su conocimiento de área y volumen, y me dice que como él trabaja construyendo casa, o sea que es maestro de obra, tiene el conocimiento de lo que es una recta, de lo que es una medida en línea recta, un cuadrado, o sea, tiene que saberse las medidas para poder construir el área, perdón, para construir lo que es, o si vas a levantar una pared, cuántos ladrillos va a utilizar, entonces tiene que saber el área, entonces tiene mucho conocimiento sobre lo que es la geometría, porque la geometría es el diario vivir. En una de las actividades le decía yo a los chicos, yo les preguntaba, jóvenes, en la parcela donde ustedes viven, cuando su papá está cultivando, ¿qué forma tiene el área donde él cultiva?
Muchos decían que tenían forma de triángulo, de cuadrado, de esa misma forma cuadrado que la dividían y sacaban unos triángulos. Y me llama la atención que en estos libros que ellos se trabaja ya, tienen de trabajar de matemáticas, hicimos esta actividad, donde se cogía un cuadrado de papel y lo dividíamos y lo doblábamos, lo seccionábamos en varias partes. Cuando se hace esta actividad, se está trabajando matemática, porque este cuadrado, al seccionarlo en esas partes, va a decir en esa parte en cuántas se pueden subdividir. O sea, se está dividiendo eso. Entonces, podíamos decir, yo les decía yo, en su parcela hay cuadrado o es de forma de rectángulo. Entonces ellos me decían que había en forma de rectángulo. En nuestro diario vivir también ellos tenían esta parte, se le trabajó, donde formaban de un cuadrado, lo dividían para formar la mitad de un cuadrado que otras figuras salían. Entonces se trabajó, se dieron cuenta que de trabajar una hoja de papel y hacerle subdivisiones, salían muchas figuras geométricas. Se les veía el área, salían triángulos, rectángulos, y de hacerle el doblez podían salir mitades, y de las mitades podían salir muchas figuras. Uno de los que me llamó mucho la atención es cuando se trabaja, cuando ellos hacían la parte, por ejemplo, de las figuras, cuando se trabaja secciones, y es en lo cotidiano. Cuando por ejemplo, yo le decía, bueno, hoy vamos a llevar una torta, vamos a dividirla. Cuando la torta se dividía en forma triangular, ¿cuántos pedazos salían? De la forma cotidiana que ellos, o sea, todo es una forma cotidiana. También trabajamos lo que es el tangrán. A muchos les pregunté, a muchos padres de familia les mostré la figura. ¿Ustedes conocen esto? Me decían no. Tiene triángulo, tiene cuadrado, tiene eso, pero ¿saben cómo se llama esta figura? Me decían que no sabían cómo se llamaba. Este trabajo se llama tangrán, les decía yo. Y del tangrán se pueden trabajar las diferentes formas. Podemos, de esto podemos sacar diferentes formas. Y acá tengo las evidencias que la trabajé con ellos, llevándoles una actividad. A cada uno le llevé un tangrán en miniatura. Muy enriquecedora porque los muchachos trabajaron. Se trabajó muy bien. Este material que da la institución para el trabajo de ellos, excelente. Entonces, para mí, la problemática de los chicos al no saber la geometría, se les dificulta el conocimiento de la matemática, porque con la geometría aprenden a lo que es a dividir, porque al coger la circunferencia y dividirlas en varias partes, ellos saben cuántos pedazos, ahí se maneja la división, el área de lo que está, el volumen, y de todo eso se basa lo que es la geometría. Entonces, con el transcurrir del tiempo, vi las falencias de los chicos, que si no manejaban bien la geometría van a tener falencias, o tienen mucha falencia en lo que es en el conocimiento de la matemática, cuando van a ver lo que es quebrados, lo que es divisiones, porque al dividir una figura, ahí se tiene que trabajar lo que es la división. Cuando se le pregunta, se le hace la encuesta a los padres de familia, se le hace la encuesta a los profesores, se le hace la encuesta a los estudiantes, falta mucho conocimiento, mucho conocimiento
tanto en los padres de familias, que muchos no, desafortunadamente, son analfabetos y no tienen conocimiento de lo que es ni qué es una figura geométrica, porque la mayoría son campesinos. Entonces, a veces muchos de los jóvenes son intermitentes en las clases, y cuando son intermitentes el conocimiento no va a ser el mismo, porque tienen que acompañar a sus padres en lo que es los cultivos. Entonces, si uno está dando una clase, por ejemplo, del área, del cuadrado o del cubo, o vamos a hacer una figura geométrica, y precisamente en ese momento llega el tiempo del cultivo, el chico tiene que irse. Esa clase quedó hasta ahí. Entonces, en las 3 semanas que estuve allá, vi esa intermitencia en los chicos, y los conocimientos así no se van. Se trabajó con ellos en la institución. Vamos a ver figuras geométricas. Chicos, vamos a ver aquí mismo en la institución. Yo tengo la evidencia de unas fotos de la institución donde yo les decía, aquí tengo la evidencia, qué figura tiene la entrada del colegio, qué formas ven, qué forma tiene la entrada de la institución. Entonces ellos me decían, profesora, nosotros salíamos al patio, un patio bien grande, y mirábamos lo que es, miren el patio donde se trabajó. Yo le decía, ustedes tienen una cancha de fútbol ahí, ¿qué forma tiene? Que es un rectángulo, está formado por 3 palos. Muy bien. Lo mismo en las ventanas, las puertas, o sea, a todo lo que podía yo sacarle provecho de que ellos me dijeran qué figuras geométricas veían, tanto en los árboles, tanto en el aula de clase. Se les hizo actividad de hagan tareas donde dibujen el área donde ustedes viven, qué figuras geométricas es lo que ven. Esa actividad se les trajo, la plasmaron, porque ahí tengo evidencias donde ellos plasmaron esa clase. Entonces, es el diario vivir. La geometría es el diario vivir. ¿Por qué el diario vivir? Porque en nuestro cuerpo tenemos volumen, tenemos altura, tenemos peso. Es nuestro diario vivir. Cuando ellos están por ejemplo, si van a hacer un queso, el queso puede ser redondo, puede ser grande, puede ser pequeño, o puede ser en varias formas pequeñitas. Si van a hacer una panela, la panela va a ser rectangular o va a ser redonda. O sea, la geometría se maneja en nuestro diario vivir. Si va, como les decíamos, el ejemplo que íbamos a compartir una torta, la íbamos a sacar en forma de triángulo. Cuando las cantidades, quién sirve más, quién sirve menos. Entonces, la geometría es un abanico hermoso, porque es el diario vivir de cada día. Ellos tienen que vivir en su casa. Cuando su papá van a trabajar, en el campo se ve, donde tienen el ganado, están metidos. Esa forma de establos que ellos tienen forma de figuras geométricas para poder estar los animales ahí. Entonces, es el diario vivir de cada día. Eso es la geometría, esa es mi investigación. Seguiré investigando, seguiré indagando. Hasta aquí la llevo. Me parece súper interesante porque, como dice Platón, nadie entra aquí sin saber geometría, porque es la base principal de la matemática. Muchas gracias, y hasta ahí seguimos. Más adelante seguiremos indagando e investigando.